tardes, ingeniero. Voy a grabar el siguiente ejercicio que es el manómetro en U. En esta ocasión veremos lo que es un manómetro en U. Se llama U porque tiene una forma de U y se emplea para poder medir la presión en un cierto punto. Y eso se lo realiza comparando con la presión atmosférica. Para este manómetro, en este punto, es donde va a existir una presión atmosférica. ¿Ya? Y en el punto A está la presión donde se está midiendo. En este caso dice, en el tubo se muestra la figura. Digo, en la figura hay agua. Calcule la presión en el punto A en kilopascales, como la presión, en este caso manométrica. Los fluidos manométrica entregados en el problema son el agua y mercurio. ¿Cómo se puede apreciar? Ya, bueno, para poder desarrollar el problema se debe tener presente lo siguiente. La ecuación hidrostática dice que la diferencia de presión entre dos puntos, ¿no es cierto? Va a ser igual al peso específico de la columna de fluidos por la altura que hay entre esos dos puntos. Y de la anterior se puede deducir que también la presión final es igual a la presión inicial, más el peso específico por la altura. Bueno, para resolver empleando esta ecuación, se debe tener presente lo siguiente. Las medidas deben estar en metro y también debemos tener el peso específico. El peso específico del agua es conocido ya, pero en el mercurio no. En el mercurio se entrega la gravedad específica o densidad relativa, que debe dejar claro que es 13.54, porque en este caso es un dato a 25 grados Celsius aproximadamente. Ese valor que aparece ahí, ¿ya? Bueno, empecemos a realizar la transformación de unidades de medida y después calcular lo que es el peso específico. Recordar que se pregunta la presión en el punto A. Lo más importante del problema. Lo primero es realizar la conversión de medida o transformación de unidad de medida, de milímetro a metro en este caso. Para ello emplearemos la multiplicación por una fracción equivalente a 1. Es decir, los 50 milímetros y los 75 milímetros se deben amplificar por una fracción que equivale a 1 para no alterar el valor numérico, en este caso de los 50. ¿Ya? No debiese alterar el valor numérico de los 50, ya que esto vale 1. Para que tenga este valor numérico, la cantidad de arriba es equivalente a la de abajo. En este caso, el milímetro se pone aquí en la parte inferior. De esa forma se puede realizar una cancelación. Y en la parte superior, el metro. De esa forma, en la parte superior, ¿cómo va a quedar el metro? Se puede afirmar lo siguiente, que el milímetro se elimina, ¿no es cierto? Y el metro ocupará su lugar. Muy importante. Se repite el mismo procedimiento aquí abajo. A lo tanto, las equivalencias correspondientes, como que un metro
es igual a 1000 milímetros. Digo, es 1000 milímetros. Como se pueden dar cuenta, es una división por 1000. Y de esa forma se pueden obtener los siguientes resultados. Será 0.05 metros y 0.075 metros. Acá hemos utilizado la coma representando al punto que es la parte decimal. Realizamos los cambios de las nuevas medidas obtenidas. Bueno, el peso específico, para poder calcularlos en sí tenemos recolectado estas ecuaciones. La primera es el peso específico, que es igual a peso por volumen. La segunda dice que la gravedad específica es el cociente entre el peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua. Y la última establece que el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de gravedad. Si analizamos la primera, el peso específico es una incógnita, pero las otras variables no se poseen. En cambio, acá el peso específico sería la incógnita. La gravedad específica del mercurio la tenemos, y lo que es el peso específico del agua se posee también. Acá la incógnita no se posee y sí se posee. Como se podrán dar cuenta, esta es la que gana, porque tiene los tres. Entonces, de esa forma hemos seleccionado la ecuación más óptima. Se debe en sí el dPg del lo que es el peso específico ya de la sustancia. Ahora, el peso específico del agua, como está dividiendo, pasa de su forma inversa, que es la multiplicación, es decir, de una división a una multiplicación a este lado de acá, ¿ya? Entonces será de esta forma. Reemplazando los datos, que el peso específico del agua es de 9810 por la gravedad específica del mercurio, que es 13.54, que eso dará el peso específico del mercurio. Ingresando esto en la calculadora, da un valor numérico, da de 132.827.4 Newton sobre cúbico. Eso sería el valor específico de mercurio. De esa forma mantenemos el valor numérico. Bueno, lo primero que debemos realizar es medir la presión punto por punto. Por ejemplo, este punto que está acá, este es el punto 1. Al mismo nivel puede estar un punto 2 y acá un punto 3. Pero como tenemos contacto con la presión atmosférica, vamos a decir que este es un punto 0 y este es un punto 1 y un punto 2. En este caso, la presión en 0 es la presión atmosférica y tiene un valor numérico de 0 pascales. Fíjate. Pero aquí la presión en 0 es equivalente a la presión 1. Vamos a decir que la presión 1 es equivalente a la presión 0 y el de 0 pascales. Recordando que es una presión manométrica. Ahora sí podemos calcular la presión en el punto 2. Es decir, la presión en el punto 2 va a ser igual a la presión inicial, en este caso sería presión punto 1, menos el peso específico
por la altura. ¿Y por qué es menos? Porque vamos de abajo hacia arriba. Mientras más alto estemos, tiene que ser bajo la presión. Esta vale 0, quedando esto que es 132.827.4 por la altura, que es 0.05. De esa forma obtenemos el valor de la presión punto 2. Sería de menos 6.641.37 pascales. Finalmente llegamos a la presión A, ¿no es cierto? En el punto A, que es la incógnita del problema. En este caso se empieza en este inicial, que es presión punto 2 menos el peso específico del agua por la altura de la columna. En este caso sería 0.075. Bueno, reemplazamos los datos de la presión en el punto A, que es nuestra incógnita, que la presión 2 vale menos 6.641.37 menos el peso específico del agua, que se conoce que es 9.810 por la altura de la columna. En este caso sería 0.075. Y una vez calculando en una calculadora, obtenemos el valor de la presión en punto A, que sería de menos 7.377.12 pascales. Es una presión manométrica. Entonces obtenemos este valor. Y así obtenemos el valor que nos ha dado nuestro problema. Bueno, eso sería todo.